eh, rebasado, burlado, porque era aquí en México donde tenía que haberse efectuado los análisis de ADN y no en Estados Unidos, que mete en incertidumbre y en dolor a una familia, pero incluso al conjunto del país en general. Entonces, con franqueza, pena ajena, los servidores públicos nacionales que no tuvieron la suficiente fuerza jurídica para evitar algo que hasta deja en la boca, deja un sabor de boca como de violación a la soberanía nacional, que una manera tan abrumadora llegan fuerzas de seguridad de representación internacional y te sustraen a un mexicano, en este caso una niña mexicana. Eso da síntomas así de violación de nuestra soberanía, ¿no? Es un ejemplo muy lamentable lo que sucedió con Alondra. Doctor, yo le quiero preguntar sobre, aparte de la legislación esta de desapariciones forzadas, de forma política del DF también, porque va a haber modificaciones, es lo que decía la Cámara, o cree que ya de plano no se va a aprobar, que por lo menos no en este periodo y que le queda la próxima legislatura. Como siempre, reitero mi reconocimiento a cómo nosotros como políticos también aprendemos de ustedes los comunicadores. Y muchas veces hasta nos ayudarían más ustedes de asesores que los que nos asesoran. Porque el tema efectivamente, el tema de la reforma política del Distrito Federal. Primero, ubicar el proceso parlamentario, porque la Cámara de origen es el Senado de la República. Entonces la Cámara de Diputados será Cámara revisora y estamos al cuarto para las 12. El tiempo apremia para esta decisión. Si nosotros le hacemos una modificación a la minuta del Senado, se tendría que regresar otra vez al Senado para que allá se discuta nuevamente. Y es de aprobación de la reforma política del Distrito Federal, y por lo tanto prácticamente en los hechos se colocaría a la reforma política en un archivo. Por el contrario, nosotros tenemos confianza y en la Comisión de Puntos Constitucionales estamos listos para recibir este dictamen de la reforma política del Distrito Federal. En general, es una reforma política aceptable. Nos congratulamos que las diferencias sustanciales se les estén buscando caminos de entendimiento, como por ejemplo el asunto del nuevo constituyente. Ya hay un acuerdo en que no sea la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se elija el 7 de junio el nuevo constituyente. Se coincide en que haya un nuevo constituyente, lo cual es adecuado. En todo caso, sería oportuno conocer con detalle, discutir la integración de ese nuevo
constituyente, una integración que garantice equilibrio, que la Constitución para el Distrito Federal sea reconociendo a los ciudadanos de primera y que no vaya a ser una Constitución a modo para intereses ajenos a los habitantes del Distrito Federal. Entonces se requiere una integración que dé equilibrio, que no esté sobre representado ningún sector. En todo caso, esa es una parte que hay que estar atentos. En el tema de las delegaciones, ya se habla que en este caso, pues estas delegaciones tengan su autonomía que les corresponde, y nosotros esperaríamos esta minuta de dictamen, donde se contempla que las delegaciones políticas se conviertan en alcaldías y tengan su criterio de autonomía. El proceso parlamentario también de la reforma política será similar al de la reforma de desaparición forzada. Entendemos que de aprobarse el día martes, enviarían la minuta a la Cámara de Diputados y sería el nuevo procedimiento, la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, discutirlo, en todo caso llevarlo a pleno. Es decir, aunque estamos al cuarto para las 12, hay condiciones políticas y parlamentarias también para aprobar la reforma política del Distrito Federal. Oportuno, reitero, revisar esta parte de la integración del nuevo constituyente. ¿Sería asamblea constituyente, ¿no? ¿O nuevo constituyente nada más? Entendemos que viene como el constituyente. Sobre su opinión con relación al nombramiento del gobernador interino en Guerrero, porque el gobernador que quedó como interino ya no está en funciones ahorita, lo tiene que volver a nombrar el Congreso. ¿Dar este nombramiento, o si es oportuno que estas lecturas del partido cambien? Pues tenemos conocimiento que David Cienfuegos queda como gobernador provisional, es decir, en el transcurso del día de mañana, que sesiona otra vez el Congreso Estatal, deberá tomarse ya la decisión constitucional de quién será el nuevo gobernador sustituto. Exhortaríamos a todas las fuerzas políticas del Estado a que prioricen un ambiente de gobernabilidad en la entidad, primero por generar confianza y paz social en la entidad, y segundo porque hay un proceso electoral ya caminando y no puede darse la sensación de un vacío de poder de gobierno. Y en este caso, las áreas representadas en el Congreso del Estado deben actuar con responsabilidad. En particular, el Partido Verde Ecologista parece que al momento de tomar la decisión está titubeando la definición